El cachiro Davis Leonel Rivera Maradiaga sigue embarrando a los políticos al aseverar que sobornó a miembros de los partidos Libre, Liberal y Nacional. Rivera Maradiaga asegura que Midencio Oquelí fue partícipe en la planificación de al menos 6 crímenes entre políticos, periodistas, capos y sicarios. Sentencia condenatoria contra 15 reclusas por matanza de 46 privadas de libertad en cárcel de mujeres en Támara, pero tribunal dice a Fiscalía que investigación quedó corta. Embajadora Dogu ofrece apoyo para investigar crimen de ambientalista Juan López, al recordar que pasa el tiempo sin avances significativos. En Tegucigalpa absuelven a Mario Segura por acusación de Luis Zelaya y en San Pedro Sula un tribunal condena al vicealcalde Omar Mengíbar por delitos contra el honor en contra del alcalde Contreras. Corte Suprema designa al magistrado Milton Jiménez para conocer el caso del precandidato y exalcalde nacionalista Nasri Ascura. Empresarios celebran iniciativa de ley de empleo presentada por Luis Redondo, pero en el gobierno dicen que propuesta los tomó por sorpresa, que van a analizarla. Sala Constitucional otorga amparo para jubilados del INPREMA con ley de 1980 y autoridades advierten de fuerte impacto en las finanzas del ente de previsión social. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 12 de diciembre. La noticia del día es presentada por Claro. Esta Navidad, sigamos conectados con Claro, la red más rápida de Honduras. En la Corte del Distrito Sur de Nueva York, lugar en el que se realiza la audiencia de evacuación de pruebas en contra del exdiputado Midencio Oquelí, el cachiro Davis Leonel Rivera Maradiaga volvió a sacudir las estructuras políticas del país con su testimonio, al manifestar que Midencio Oquelí había sobornado a los 3 partidos políticos más fuertes del país, el Partido Liberal, Nacional y Libertad y Refundación Libre. Detalló cómo se reunieron con Jo para proponerle a Oscar Nájera en la presidencia del Congreso, pero ese tenía ya otro candidato. Recalcó los sobornos y la participación de Oquelí en la muerte de al menos 6 personas, entre ellos periodistas y políticos. Una vez más, el cachiro Davis Leonel Rivera Maradiaga hundió a un hondureño enjuiciado en los Estados Unidos. Se trata del exdiputado liberal Midencio Oquelí Martínez, a quien señaló de haber jugado un papel clave en una serie de crímenes y operaciones ilícitas, entre ellas al menos 6 asesinatos. Las declaraciones fueron brindadas por el líder del cartel de los cachiros durante la audiencia de evacuación de pruebas desarrollada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York a Oquelí, extraditado en marzo de 2023 a los Estados Unidos. Según el testimonio de Rivera Maradiaga, Oquelí utilizó su posición política para facilitar el transporte de drogas y lavado de activos. Entre las acusaciones de mayor gravedad se discutieron los asesinatos del exdiputado Juan Ramón Salgado, el periodista Nahum Palacios, Coque Ramos, un narcotraficante del departamento de Colón, un sicario apodado Mantequilla y un primo de los cachiros identificado únicamente como Alex. En el interrogatorio conducido por el fiscal David Robles, el cachiro aseguró que Oquelí es su primo y que además era uno de sus socios en diversas actividades ilegales y varias empresas fachadas, entre las que nombró Inrimar, Minas de Esperanza, Ganaderos del Norte y Palmas del Bajo Aguán. Detalló cómo utilizaban pistas clandestinas en Olancho, Colón, Atlántida, Gracias a Dios y Cortés, y que utilizaban carros del Congreso Nacional para realizar ilícitos, los que no eran detenidos por las autoridades por ser vehículos oficiales. Cabe señalar que en la audiencia probatoria, la Fiscalía también presentó el video de una reunión sostenida en enero de 2014 entre Davis Rivera, Midencio Oquelí, Freddy Nájera, Víctor Savillón, Ramón Matahual Durraga y un socio de Mata que no fue identificado, para discutir quién sería el presidente del Congreso Nacional durante el periodo 2014-2018. El cachiro explicó que ellos pedían en el cargo a Oscar Nájera, ya que necesitaban a alguien de confianza que les brindara protección, pero que el entonces presidente Juan Orlando Hernández no estuvo de acuerdo con ese nombramiento, en vista que ya tenía su propio candidato para la presidencia del Legislativo. Durante las 2 horas del interrogatorio, Davis le aseguró al fiscal del Distrito Sur que miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional
fueron empleados para trasladar droga y que habían sobornado a miembros del Partido Liberal Nacional y de Libertad y Refundación, pues su objetivo era traficar libremente y tener acceso a información de inteligencia. Se conoció también que la Fiscalía de Nueva York reveló una gran cantidad de evidencia que demuestra la colaboración de Midence O'Kelly con el cartel de los Cachiros, entre las que figuran 100.000 páginas de registros provenientes de redes sociales y iCloud, más de 50.000 documentos proporcionados por la DEA, 3.000 páginas de registros bancarios con posibles transacciones ilícitas, miles de transcripciones de escuchas telefónicas y extracciones de celulares que incluyen conversaciones y archivos comprometedores. La Corte del Distrito Sur, presidida por el juez Lewis Kaplan, continuará los próximos días escuchando más pruebas y evidencias que podrían tener fuertes implicaciones en otras figuras prominentes del país. La sentencia definitiva para Midence O'Kelly, quien enfrenta 3 delitos asociados al narcotráfico y uso de armas, está programada para marzo del próximo año. Gabriela Lobo, Telenoticias. Bueno, Diario El Heraldo publica que la defensa legal del exdiputado Midence O'Kelly Martínez Turcios atacó las declaraciones de Davis Leonel Rivera Maradiaga, alias El Cachiro, y las pruebas presentadas por la Fiscalía de Estados Unidos durante una audiencia en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. La abogada Kristen Santillo ha rechazado los señalamientos del Cachiro con relación a la participación en 6 asesinatos, pagos de sobornos a políticos y actividades de tráfico de drogas. La Fiscalía ha ofrecido versiones en constante evolución sobre el supuesto papel del señor Martínez en estos casos y no ha presentado ninguna prueba forense de Honduras que las corrobore, aseguró Santillo, la abogada del exdiputado hondureño. Afirmó que los fiscales acusaron a Martínez de torturar a una víctima colocándole un dispositivo de torsión en los dedos antes de dispararle hasta matarlo. Ahora no tienen intención de demostrar que el señor Martínez haya hecho nada de eso. Defensa de Midence O'Kelly ataca pruebas de la Fiscalía de Estados Unidos y testimonio de El Cachiro. Publica Diario El Heraldo. Luego que el Cachiro Davis Leonel Rivera Maradiaga testificara que el exdiputado liberal Midence O'Kelly sobornó a dirigentes del tripartidismo, el excomisionado de policía Danilo Orellana aseguró que esas acusaciones apenas comienzan porque los Cachiros tuvieron 2 años grabando conversaciones y reuniones con diferentes actores. Fueron ellos los que entregaron al empresario Jaime Rosenthal y al hijo del expresidente Lobo, aseguró. Los Rivera Maradiaga tuvieron más o menos como 2 años que visitaron a todos los empresarios, políticos, narcotraficantes, con todos los que tenían alguna vinculación y los han ido entregando poco a poco. ¿A quién entregaron? Pues entregaron a don Jaime, entregaron al hijo de Pepe, entregaron a cualquiera y a todos los narcos que aparecieron vinculados, porque eso era la tabla de salvación. Esa es la tabla de salvación de los Rivera Maradiaga para que salgan de este proceso. De ese sentido, también recordó que fue en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya que más droga ingresó a Estados Unidos y que al eliminar la extradición, la presidenta Xiomara Castro se volvió sujeto de interés para ese país del norte. Y entonces, por esta razón, todos los grupos de izquierda piensan que van a destruir a Estados Unidos mandándole droga a diestra y siniestra. Y en la época, época que el presidente Zelaya fue presidente de aquí, fue la época que se metió más droga a los Estados Unidos y utilizaron algunas pistas como la de Olancho, la del aguacate. Después se cambió un montón de cosas porque fue Orlando. El aguacate. Sí, hizo otro montón de cosas. Y ahí estaba vinculado, ¿verdad? Y ahí está vinculado uno de los hermanos del expresidente. Lo estoy diciendo lo que dijo Darío Romero y que eso está ahí. Desde el momento y conociendo las leyes, creo que Xiomara me lo va a decir a mí también y lo va a reafirmar, es que desde el momento que la señora presidenta, que no tenía nada que ver en estas cosas, y quita el estado de extradición, ya se convierte en una persona de interés para los Estados Unidos. El excomisionado reiteró que el excongresista Midence O'Kelly estuvo 2 periodos consecutivos como diputado y en este tiempo sirvió de enlace con políticos, funcionarios y militares. Una fecha con muchas noticias judiciales. Por unanimidad de votos, la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia en materia de criminalidad organizada y corrupción dictó fallo condenatorio para 15 privadas de libertad integrantes de la pandilla 18,
a título de coautora de 46 delitos de asesinato, 4 delitos de tentativa de asesinato, incendio cualificado y asociación para delinquir, delitos relacionados con la masacre perpetrada el 23 de junio de 2023 en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social ubicada en Támara, Francisco Morazán, donde murieron 46 privadas de libertad integrantes o afines a la Mara Salvatrucha. El tribunal citó a las partes procesales para el 23 de enero de 2025 para desarrollar la audiencia de individualización de la pena. En el juicio con fallo condenatorio para 15 privadas de libertad de la pandilla 18 que participaron en la masacre de 46 privadas de libertad en la cárcel femenina de Támara, el Ministerio Público no pudo probar quién ordenó apretar el gatillo y cómo ingresaron las armas y la gasolina utilizadas en la matanza. En su fallo, el Tribunal de Sentencia llama la atención sobre este aspecto al recordarle a la Fiscalía que hay armas registradas, pero sin reporte de robo, y una de ellas debería estar ingresada en el almacén de evidencias del Ministerio Público. De acuerdo a la sentencia, aún falta por esclarecer la participación de otros en este hecho y exhorta a la Fiscalía a hacer su trabajo para no generar impunidad. En la lectura del fallo condenatorio para 15 reclusas vinculadas con la masacre de 46 privadas de libertad en la cárcel de Támara, Francisco Morazán, el tribunal preguntó al Ministerio Público por la procedencia de las armas utilizadas el 20 de junio de 2023, una de uso oficial, otra registradas y sin reporte de robo y una salida del almacén de evidencia del ente fiscal. El Ministerio Público expresó que continúa sus investigaciones hasta lograr determinar la identidad de otras participantes materiales, así como autores mediatos, llámese autores intelectuales, que pudieron cometer el hecho tanto por acción como por omisión, sin importar que éstas hayan sido otros miembros de la población penitenciaria o las mismas autoridades responsables de la seguridad de administración de PNFAS. Una segunda pregunta incómoda para el equipo fiscal proviene de los videos que presentaron como prueba y que identifican a personas moviéndose en el interior del penal, incluidos agentes de policía pasivos y nada inquietos por el incidente que volvió a la normalidad hasta 2 horas después, al llegar refuerzos de la Policía Militar y de la Secretaría de Seguridad. Por lo tanto, instamos al Ministerio Público para que continúe las investigaciones, presente los requerimientos fiscales que sean pertinentes, demostrando su compromiso con la verdad y la justicia, el cual además les es un deber ineludible. La arenga del tribunal es clara. El equipo fiscal debe avanzar más la investigación porque los acusados no son solo las 15 reclusas encontradas culpables. Los testigos protegidos identificaron a más coautores en apoyo a la masacre y ventanas, pero también dijeron haber visto a agentes observando por los pasillos y ventanas sin tomar partido, olvidándose del servir y proteger. Según los videos, reflejan más armas que las que fueron decomisadas. Entonces, habría que investigar el Ministerio Público quiénes o cómo obtuvieron esas armas, las reclusas, así como también cómo obtuvieron los demás medios para cometer el ilícito, como ser el combustible. Más reclamos para el ente fiscal que nunca llamó a la viceministra Yulisa Villanueva, entonces a cargo de la intervención en las cárceles, aunque ella solicitó aportar sus conocimientos para construir un caso más sólido al que se ha presentado según el tribunal. Evidentemente se tiene que investigar no solo en este caso, ¿verdad?, lo que son las 15 personas que han sido sentenciadas, sino más bien la autoridad penitenciaria de ese momento. A las reclusas condenadas les resultó fácil desarmar a los agentes policiales de turno. La individualización de la pena máximas y mínimas será el 23 de enero de 2025. A través de sus redes sociales, la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, recordó que ya transcurrieron 12 semanas desde el asesinato del líder ambientalista Juan López, por lo cual reiteró su llamado a todos los actores del sector justicia para que se realice una investigación transparente y exhaustiva que permita identificar a los autores intelectuales de este atroz crimen. Estados Unidos apoya a Honduras y está listo para ofrecer asistencia adicional para garantizar que los culpables sean llevados
denunciados ante la justicia. La noticia positiva es presentada por Fotón. Llegó Navifotón con los mejores precios y regalías de la temporada. Distribuido por Invesa. A partir de este jueves, la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el Hospital Mario Catarino Rivas cuenta con una incubadora de transporte donada por el Club Rotario Merendón y su aliado en Virginia, Estados Unidos, junto a la organización no gubernamental Amigos de Bernabé. De esta incubadora que va a beneficiar al área neonatal, como ustedes sabrán, hay una gran necesidad en el noroccidente y específicamente el Catarino, pues que tiene todo un equipamiento para atender a todos esos niños que están pues con muchos problemas y que son atendidos aquí en el Catarino Rivas. Este equipo, que tiene un costo de más de 300.000 empiras, será de gran apoyo en este hospital, donde cada mes se atienden en el área de neonatos a más de 100 recién nacidos, algunos en condiciones delicadas que requieren ser trasladados en este tipo de incubadoras. Lastimosamente, en algunos casos tenía que ser trasladado normal, en incubadoras normales. Esta es propia de transporte y eso mejora mucho la calidad en la que damos el tratamiento total en todo el hospital a los neonatos. Esta donación es parte de una subvención global de más de $120.000 que incluye otras donaciones de equipo y capacitaciones. Es un proyecto que se formuló desde hace 3 años, en que se incluye el Seguro Social, el Mario Catarino Rivas y el Leonardo Martínez. Y en la parte educativa se está entrenando, y ya se han entrenado a más de 100 personas, entre personal médico, de enfermería y paramédicos y todo aquel que tenga contacto con los neonatos. Otra incubadora será donada al Hospital Regional del Norte del Seguro Social en los próximos días. Se ha producido una reacción relacionada con este juicio contra Midence Oquelí en Nueva York, y después de lo que manifestó Devis Leonel Rivera Maradiaga, más conocido como el Cachiro, son 2 hermanos, por eso le dicen los Cachiros, que Midence Oquelí había sobornado políticos de los 3 partidos principales de Honduras, principales desde la perspectiva del volumen electoral: Partido Libre, Partido Nacional, Partido Liberal. Gabriela Castellanos, la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, reitera su criterio, dicho en infinidad de ocasiones, que Honduras debe retomar la extradición, el tratado de extradición con Estados Unidos. Pues hay una gran lista todavía de personas que deben de salir, no solamente en los listados, sino que, bueno, que se judicialicen las causas en este momento en Estados Unidos, pero pues la aspiración de nosotros los hondureños es que se judicialicen las causas acá. Pero la verdad es que la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra la corrupción pues se va a terminar si es que desde el gobierno no se sigue con el tema de la extradición, que para nosotros ha sido una justicia tardía, pero al final justicia. Un juez unipersonal designado por la Corte Suprema de Justicia dictó fallo absolutorio para el diputado Mario Segura, querellado por el presidenciable liberal Luis Zelaya por 4 delitos de injurias con publicidad y 2 delitos constitutivos de calumnias. El juez ha resuelto en definitiva que no tengo ninguna culpabilidad sobre los delitos que imputaba la parte acusadora de don Luis Zelaya, puesto de que yo lo que dije fue lo que es público, ¿verdad? En ese sentido, pues, como lo he comentado, hoy se ha hecho justicia, hoy nadie ha ganado, nadie ha perdido. Creo que más bien hay que pedirle disculpas al pueblo hondureño por los gastos ocasionados de un problema que lo pudimos haber resuelto en la mesa de la negociación como 2 buenos liberales, ¿verdad? Absolviendo de responsabilidad al querellado, al ingeniero Mario Segura, aduciendo de que si bien es cierto, se acreditaron todas las expresiones, pero él considera que estas expresiones pues no constituyen injurias ni calumnias en virtud de que en el pasado pues ya se habían hecho algunas noticias relacionadas con esas aseveraciones. A criterio del juez unipersonal, las acciones realizadas por el diputado Mario Segura no son constitutivas de delitos de orden privado, en razón de que, al referirse a Luis Zelaya, únicamente repitió información que ya era de conocimiento público.
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Milton Danilo Jiménez Puerto, actuará como juez de primera instancia en la causa promovida en su contra y contra 7 personas más. Vamos a ver. Vamos a darle ajuste a esta noticia. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Milton Danilo Jiménez Puerto, actuará como juez de primera instancia en la causa promovida en contra del exalcalde Narria Fura y 7 personas más por el fiscal especial de la UFERCO, Luis Javier Santos. El expediente llegó a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia en razón de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito de Criminalidad Organizada y Corrupción, que declaró la incompetencia del juez de primera instancia por cuanto en el expediente se incluye a una disputa del Parlacén, lo que amerita un proceso con juez natural designado por la Corte Suprema de Justicia para que resuelva sobre la admisión de la causa y resolver la validez de la preeminencia del Tribunal Superior de Cuentas, que no encontró responsabilidad penal, civil ni administrativa en la gestión del exalcalde de Tegucigalpa, Narria Fura. Así es que el magistrado Milton Jiménez será el juez de primera instancia en la causa para Narria Fura y 7 personas más. Por unanimidad de votos, la Corte de Apelaciones en materia de criminalidad organizada y corrupción ratifica el fallo dictado por el Juzgado de Privación de Dominio el 12 de diciembre de 2023, que en su parte dispositiva resolvió que no procede la privación de 6 bienes propiedad del exalcalde del Distrito Central, Narria Fura, y 4 personas más: Cintia Borjas, Nilvia Castillo, Wilmer Gerardo Rodríguez y Oscar Rolando Uriarte. Así es, en efecto, por unanimidad de votos, los honorables magistrados de la Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción han ratificado esa decisión que adoptó el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de bienes de origen ilícito, es decir, que no procede la privación de dominio de esos 6 bienes inmuebles al exalcalde del municipio del Distrito Central. El tribunal manda revocar la medida de aseguramiento que pesa sobre los bienes porque la tesis jurídica del Ministerio Público apunta a un procedimiento de liquidación de fondos administrados por la Alcaldía Municipal de Tegucigalpa en un intento por vincularlos con las causales del proceso de privación de los bienes asegurados. Y en otra temática, mediante un comunicado, el Tribunal de Justicia Electoral urgió al Congreso Nacional publicar en el Diario Oficial La Gaceta la Ley Procesal Electoral, la cual fue aprobada desde septiembre pasado. Ya vamos a tener más detalles sobre lo que ha ratificado la Corte de Apelaciones o lo que el Tribunal de Justicia Electoral está urgiendo al Congreso de la República, la publicación en La Gaceta de la Ley Procesal Electoral. Pero antes tenemos una información relacionada con una querella que el vicealcalde de San Pedro Sula presentó contra el alcalde. Esto es lo que ha resuelto la justicia hondureña. Por 3 delitos de calumnias y 3 de difamación mediante publicidad fue declarado culpable el vicealcalde de San Pedro Sula, Omar Mengíbar, tras el desarrollo de un juicio unipersonal al que se enfrentó en la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia tras la querella interpuesta por el alcalde de la ciudad, Roberto Contreras. 6 delitos prácticamente, lo cual pues no representa una alegría para mi persona en lo absoluto. Estoy conmocionado realmente, yo nunca había estado en un juzgado y ver una situación de esta realmente no me llena de alegría, lo contrario, me llena de tristeza, pero a la vez alabo el sistema judicial del país porque prevaleció la verdad. Por su parte, el vicealcalde Omar Mengíbar calificó el fallo de inconsistente. Además, dijo que hubo cosas raras en el transcurso del juicio. La juez fue bastante hostil conmigo, o sea, de hecho me reclamaba porque yo me acercaba a mi abogado y hacía consultas y me llamó la atención en 2 ocasiones al menos, o 3, y en la última yo le tuve que decir, señoría, yo tengo derecho a consultar en cualquier momento con mi abogado y no entiendo por qué se incomoda. Yo lo voy a hacer porque es mi derecho. Entonces, yo vi cierta ahí, pero es la impresión y yo espero que eso no haya sido la razón por la que me haya condenado.
La audiencia de individualización de la pena se fijó para el 21 de enero. Bueno, y ahora sí, con esta información, mediante un comunicado, el Tribunal de Justicia Electoral urgió al Congreso Nacional a publicar en el Diario Oficial La Gaceta la Ley Procesal Electoral, la cual fue aprobada desde septiembre pasado y es vital para el adecuado desarrollo de los procesos electorales y la garantía de los derechos políticos de la ciudadanía. De igual manera, la aprobación del presupuesto para el Tribunal de Justicia Electoral de cara a las elecciones primarias y generales, el cual se remitió al Poder Legislativo hace 4 meses. La atención a estas solicitudes no solo contribuyen al fortalecimiento institucional, sino también a la consolidación de la democracia y la confianza ciudadana en el sistema político, amplió el Tribunal de Justicia Electoral. El Consejo Nacional Electoral adjudicó a la empresa Smartmatic International la implementación del sistema biométrico y lector de huellas para las elecciones primarias que se van a desarrollar el próximo 9 de marzo del próximo año. La adjudicación se realizó luego que Smartmatic fuera el único oferente en el proceso de licitación. La empresa Smartmatic será la encargada en las próximas elecciones primarias de la implementación del sistema biométrico y lector de huellas, un mecanismo más para salirle al paso a las trampas en estos procesos. Nunca más elecciones primarias fraudulentas. Vamos a asegurarle al pueblo hondureño que tendremos elecciones limpias, justas, transparentes, democráticas y respetuosas de la voluntad popular. Al final, el único oferente fue Smartmatic, que volverá a utilizar el equipo de biometría que usó en las elecciones generales pasadas. Ya existen unos 20,000 lectores de huellas y se complementará el proceso con la compra de un lote de no menos 7,000 lectores. Esos aparatos están en poder del CNE porque fueron adquiridos. Tenemos aproximadamente 19,900 dispositivos biométricos. Evidentemente estos fueron comprados para una elección general. El presupuesto destinado a la biometría es de 90 millones de lempiras con dispositivos de alta tecnología que se utilizarán por primera vez en una elección primaria en Honduras, un proceso de licitación y adjudicación que, según la consejera presidente Cosette López, ya tiene varios años de camino. La parte del software que actualmente se está licitando, gran parte de esto ya había sido licitado en 2 ocasiones, en 2 años anteriores, y simplemente se consolidó ahora con la implementación y con la adquisición. O sea que sí se ha procurado la competencia de manera previa. Ese sería 3er año en que se está lanzando, porque se lanzó en 2022, se lanzó en 2023 y ahora 2024. La empresa Smartmatic International Holding es una multinacional venezolana que también estará a cargo de la transmisión de resultados electorales preliminares, más conocido como TREP, de los comicios primarios del próximo 9 de marzo. La inesperada renuncia de Rodolfo Pastor de María y Campos a la precandidatura a la alcaldía sanpedrana por el oficialista Movimiento M28 de Libre refleja las pugnas a lo interno de este instituto político, en donde querían imponer a Pastor su planilla municipal, además de la discordia que en ese movimiento protagonizan 3 diputados por Cortés. Libre, dicen los analistas, es el reflejo de sus propias contradicciones, pero diputados del oficialismo llaman a sanar esas divergencias para evitar una cacería política. Es lamentable que el sectarismo y el canibalismo del partido haya llevado a que yo tuviera que desistir de mi precandidatura con el M28. Las fricciones a lo interno de las corrientes de Libertad y Refundación quedaron al desnudo con la inesperada renuncia de Rodolfo Pastor a la precandidatura a la alcaldía sanpedrana por el movimiento oficialista M28. Una deserción temprana que, según el experto electoral Luis León, lo provocan los zarpazos y mordidas en la intimidad de su propio partido. Está tomando una decisión conforme a su visión personal y política, no conforme a las visiones que le han querido promover desde otras corrientes o de otros personajes de poder dentro del partido, y yo creo que al final él ha tomado la decisión que considera le va a ser más efectiva para su interés electoral. Pastor, quien ahora buscará la alcaldía en alianza con otros movimientos de Libre, no soportó las imposiciones de un grupo poderoso de diputados por Cortés, entre ellos Shirley Arriaga, Netzer Mejía y Ramón Barrios,
último que hasta ubicó a su prometida como precandidata vicealcaldesa de San Pedro Sula, según fuentes consultadas por este medio. Pero la reacción de la precandidata presidencial Ritzy Moncada al conocer su salida tampoco fue la más acertada, indica la directora del FOPRIDE, al calificar como caníbales al resto de fuerzas internas. Prácticamente se echa encima las bases de un partido con mucha diversidad de pensamiento. Yo no creo que solo los movimientos, ¿verdad?, sino que prácticamente las bases precisamente del partido político. Creo que no es el momento para generar expresiones de ese tipo, sobre todo cuando se refiere a su mismo partido político. Al final, Libre es una institución grande con muchas corrientes e intereses de por medio, que no está exenta de los juegos políticos, puntualizó. Pero desde el M28 dicen que no hay problema, que todavía tienen tiempo en este periodo de subsanaciones para buscar a alguien de un perfil similar o mejor, para llenar la vacante que deja Rodolfo Pastor. El movimiento 28 de junio tiene hasta el lunes para encontrar un nuevo precandidato, recuerda este congresista, quien considera que el llamado de Ritzy Moncada es oportuno para evitar una carnicería entre compañeros de lucha. Evitemos una carnicería a lo interno de nuestro partido político y creo que el llamado es oportuno a que actuemos con ética y moral dentro del partido y dentro de la política. Los analistas consultados afirman que la renuncia de Pastor impacta fuerte al M28, pues se trata de un aspirante de alto perfil, al que no será sencillo encontrarle un reemplazo. José Miguel Álvarez, Telenoticias. La Cámara Legislativa aprobó la noche del miércoles una ley para institucionalizar los debates presidenciales que serán televisados con una duración de 90 minutos y coordinados por el Consejo Nacional Electoral. La debilidad de la ley, dicen los expertos, es que la asistencia de los candidatos presidenciales será voluntaria. Los debates se transmitirán en cadena nacional y de obligatorio cumplimiento. Las próximas elecciones generales del último domingo de noviembre del 2025 ya cuentan con la Ley de Organización y Transmisión de Debates Presidenciales, un marco jurídico que se aprobó por unanimidad de votos en la última sesión del Congreso Nacional. Si no, aquí van a haber 20 partidos, imagínese usted 20 partidos y tener 20 candidatos en un debate presidencial. Por eso se establece el porcentaje. No es un tema de no permitirle a alguien o que sea inconstitucional, sino que es un tema de que se pueda enfocar el mensaje que se va dando por cada uno de los representantes de los partidos. En efecto, son debates presidenciales televisados para exponer, contrastar y debatir las propuestas y programas de gobierno de los candidatos con posibilidades reales de llegar a la presidencia de la República. Muy pocas veces se escuchan propuestas de los candidatos. Muchas veces se eligen los electores a través de una buena canción, un buen color, algo contagioso, y esta vez esperamos que con estas propuestas que se van a abrir de debates podamos tener claridades, aunque sea en 1 hora y media, por lo menos vamos a conocer el temple de una persona. La supervisión y coordinación de los debates estará a cargo del Consejo Nacional Electoral, que podrá delegar la organización a una entidad independiente para garantizar la imparcialidad en un formato que tendrá una duración máxima de 90 minutos en segmentos de 15 minutos, cada uno enfocado en un tema específico. La debilidad aquí es que la participación de los candidatos es voluntaria. Es una ley que no tiene fuerza coercitiva, ya que no obliga a los precandidatos a los distintos cargos de elección popular, no los obliga de ninguna manera a presentarse a los debates. La transmisión de los debates será en cadena nacional de obligatorio cumplimiento y sin interrupciones, con intérprete de lenguaje de señas, subtitulados en tiempo real y con todas las plataformas de transmisión para llegar a las áreas rurales del país. Bueno, no ha salido publicado todavía en la Gaceta, pero ya estamos sugiriendo una reforma. Obligan a los medios, que está bien, a transmitir obligatoriamente esa cadena de los debates presidenciales, pero no obligan a los candidatos presidenciales a presentarse a los debates. Sí. Contradictorio. No, a los medios los obligan a transmitir los debates en cadena, pero no obligan a los candidatos o a los precandidatos a comparecer a los debates. Ahí hay una debilidad enorme. Hay una debilidad enorme. Bueno,
Pero tienen tiempo de corregirlo, tienen tiempo de corregirlo. Solo hay que seguir los procedimientos legislativos. En el sector privado, la iniciativa presentada por el presidente del Congreso para aprobar una ley de fomento del empleo es saludada con agrado por el sector privado. Pero en el Ministerio del Trabajo dicen que el proyecto los tomó por sorpresa y van a analizarlo para ver si no contradice el Código del Trabajo. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. El 7 de la suerte te sigue hasta diciembre. Ahorra 700 lempiras o más y gana semanalmente 7.000, 70.000 o hasta 700.000 lempiras. El sector privado saluda la propuesta de ley de fomento del empleo presentada por el presidente del Congreso, Luis Redondo, y consideran que será reconocer que se equivocaron al derogar la ley de empleo por hora. Bueno, por lo menos ya reconocieron que se equivocaron, ¿verdad? Y que fue un error haberlo hecho, ¿verdad? Así que hay que felicitarlos que reconocen públicamente que se equivocaron al haber derogado sin haber tenido un proyecto correcto y adecuado. No obstante, al secretario de Trabajo le tomó por sorpresa la iniciativa, asegura que la desconocen, pero que analizarán si es posible que se adapte a las garantías del Código de Trabajo. Habría que ver también, cómo se adapta a las demás garantías que establece el Código de Trabajo. Y habría que ver también cuál es la discusión que hay en el seno del Legislativo. De momento, no podría pronunciarme con profundidad. Para los trabajadores sería un retroceso en materia laboral y una imposición del Congreso de una copia de la ley de empleo por hora que afectaba a la clase trabajadora al quitarle la permanencia, acceso al crédito, derecho por maternidad, lactancia y jubilación. Cualquier propuesta que venga a trastocar lo que establece el Código Laboral de Honduras en estabilidad laboral, en ingresos, en jornadas, lo vamos a rechazar. Es una imposición desde él o de su Congreso, así que a nosotros se nos hace muy difícil pronunciarnos al respecto, pero las imposiciones en el país tampoco son buenas. Pero el director del COEP afirma que esa ley sí garantizaba los derechos de los trabajadores. Los trabajadores no estaban siendo restringidos en sus derechos, tenían el 13º, 14º mes, estaban registrados en el INFOP, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Por su lado, el director regional de la Organización Internacional del Trabajo considera que para aplicar el empleo parcial es necesario buscar consensos y hacerlo solo en algunos sectores. Hay que aplicarlo de manera sectorial, porque no es lo mismo el trabajo parcial, estoy pensando con ustedes, ¿no es cierto?, en la agricultura o en la construcción, etcétera. También es importante cuando se tiene toda esa masa crítica de consenso, se puede ciertamente avanzar en esas materias. La iniciativa de ley establece la contratación de trabajadores por una jornada de hasta 6 horas, con derecho a seguro social, reserva laboral y el pago del 13º y 14º mes de salario. Además de la ley de fomento al empleo que permitiría a las empresas contratar trabajadores por jornadas de hasta 6 horas, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, también presentó la ley del régimen laboral del teletrabajo, a través de la que buscan regular la jornada laboral en la modalidad de trabajo remoto, tanto en el sector público como privado. La propuesta busca garantizar los derechos fundamentales como un contrato formal de trabajo, protección social, desconexión del equipo digital, y a no ser contactados por su patrono fuera de su horario. Asimismo, las empresas estarían obligadas a pagar un importe mensual a los empleados como compensación por los gastos como el consumo de energía, servicios de internet, llamadas y daños o siniestros ocasionados en el domicilio. Además, prohíbe el contrato por hora para evitar la explotación laboral. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa, porque cada 2.000 lempiras en compras, depósitos o remesas son una oportunidad para ganar 3 millones en premios. Amelia Serrano junto a Gabriela Salazar con su plataforma denominada Somos Cultura y con el fin de abrir espacios en áreas culturales de la capital, a partir del próximo domingo realizarán una serie de ferias con la participación de emprendedores de varios puntos del país con variedad de productos a precios cómodos e idóneos para regalos en estas fechas de fin de año. Tenemos eventos con los con diferentes emprendedores, son pop-up shops
Tenemos 3 diferentes en este mes de diciembre. Es el 14 de diciembre en Café Honoré de 10 de la mañana a 7 de la noche. El 14 de diciembre, domingo, en Terrazas del Centro de 2 de la tarde a 7 de la noche. Y el sábado 21 de diciembre, que es de 10 de la mañana a 5 de la tarde, igualmente en Terrazas del Centro. Las ferias de emprendedores también serán acompañadas con actividades culturales, gastronomía y música de la época navideña y de fin de año. Las terrazas del centro donde se realizará el evento se ubican en el tercer nivel del histórico edificio Fiallo Soto. Autoridades de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, gobierno, empresa privada y obreros lanzaron este jueves el programa de empleo decente 2024-2027, en el que todos los sectores se comprometen a garantizar mejores condiciones laborales para los trabajadores. Va a comenzar a construir un plan de implementación que tiene un particular énfasis en perspectiva de género, en mujeres, por una parte, y por otra parte en todo lo que dice relación con grupos vulnerables, personas en situación de discapacidad, personas migrantes, jóvenes, sabemos los desafíos del primer empleo, ¿no es cierto?, personas mayores, entre otros. Este programa contiene metas para que en los próximos años se logre mayor justicia social a través de mejores condiciones laborales, como el acceso a empleos con un ingreso justo, protección social, seguridad en el trabajo, libertad para expresarse y organizarse, así como promover la igualdad de oportunidades para todos los trabajadores. El secretario de Trabajo confirmó que la empresa maquiladora Jersey de Honduras, ubicada en Choloma Cortés, notificó oficialmente el cierre de sus operaciones para las próximas semanas. Con la salida de esta empresa se perderán alrededor de 800 empleos, pero se garantiza el pago de los derechos laborales. Esta planta enfrenta ese problema. El sector trabajador va a hacer también sus denuncias, va a hacer su proceso administrativo para que se garanticen derechos, también para discutir si la procedencia o no de este cierre con las marcas, y nosotros vamos a acompañar todas las acciones que se realicen a fin de garantizar los derechos de los trabajadores, pero también a fin de hacer nuestro esfuerzo por mantener la fuente de empleo. Esta maquila se suma a otras empresas que cerraron sus operaciones en el 2024, como Delta Honduras, Heinz Confecciones, Dos Caminos, Ceiba Textil y Green Valley, dejando más de 8,000 empleos perdidos. También trasciende que la compañía Fruit of the Loom, uno de los mayores fabricantes de ropa interior, camisetas y ropa deportiva, también cerrará a partir del mes de enero. En una decisión unánime, la Sala de lo Constitucional otorga la garantía de amparo a docentes hondureños que cumplen los requisitos de ley, a fin de que el Instituto de Previsión del Magisterio les transmite el beneficio de jubilación según ley de 1980. Manda la Sala Constitucional que el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio proporcione una financiación sostenible y oportuna para que los docentes que, aun y cuando sabían que esos derechos estaban vulnerados, gestionaron su jubilación, les fue otorgada con la nueva ley, afectándoles una cantidad mensual que debían haber percibido, a efecto que se les calcule entonces su jubilación. El fallo se refiere al beneficio de jubilación establecido en el Decreto Ley 1026 del 15 de julio de 1980 para docentes que habían cumplido requisitos exigidos y que no presentaron solicitud antes del 19 de enero de 2012, fecha en que entró en vigencia la nueva ley del 15 de julio de 1980. Según las autoridades del INPREMA, la decisión de la Sala Constitucional tendrá un impacto significativo en las finanzas de la institución, que podría duplicar el déficit actual, que en este momento supera el 30%, y buscarán mecanismos para amortiguar el impacto y evitar la muerte financiera del INPREMA. Mientras los docentes celebran, las autoridades del INPREMA están en una encrucijada para evitar que el impacto que recibirá la institución con la sentencia lo lleve al colapso financiero. La vida del INPREMA va a depender de las acciones que nosotros podamos tener para garantizar la estabilidad financiera del fondo, porque obviamente es un impacto mucho más fuerte que el déficit actuarial que tenemos en este momento. Nosotros entonces nos vamos a encaminar a hacer un plan de retiro, a hacer una serie de ajustes
a los beneficios. Díaz explicó que de manera preliminar estiman que un 50% de los docentes jubilados recibirán beneficios con la ley de 1980, luego del fallo de la Sala de lo Constitucional, lo que disparará el déficit actuarial que actualmente está en 32.000 millones de lempiras. Probablemente se duplique el déficit, pero eso es algo que tenemos que calcular. Pensamos que al menos se va a duplicar porque probablemente el 50% de los maestros que tenemos en el sistema en este momento tendrían derecho a retirarse con la ley del 2012. La dirigencia magisterial, por un lado, comparte la alegría de los docentes que interpusieron y ganaron en la Sala de lo Constitucional, pero por otro lado reflexionan que de nada servirá tener esos beneficios si no se garantiza la vida del Instituto de Previsión. De algo sí estamos seguros, que el magisterio a nivel nacional está consciente que quiere tener un INPREMA en el tiempo, porque de nada va a servir jubilarnos y que nos digan que en un corto tiempo de 5 o 8 años se terminó esta institución. De una sentencia de la Corte, pues lleva también a que el INPREMA, en términos técnicos administrativos, reorganice su sistema financiero, porque sí sentimos que va a ser un impacto bastante fuerte. Somos muchos los que estamos recogidos bajo esa ley. La sentencia que otorga el amparo a los 120 docentes que lo interpusieron manda que se les dé el beneficio de la jubilación con la ley de 1980 y a todos los docentes que se jubilaron con la ley del 2012, que también se les calculen los beneficios de jubilación con la ley anterior y que se les reconozca el porcentaje faltante de forma retroactiva 5 años atrás desde la fecha de la vigencia de la sentencia. Claro, aquí hay un reto brutal, hay una carga enorme para el INPREMA. Desde ya le digo, con el compañero Hugo Noé hemos estado al habla, hemos estado manejando un proyecto de reformas, fortalecer al INPREMA para que el INPREMA tenga la fuerza de poder enfrentar el descomunal peso que esto representa. Se aclara que la ley del 2012 continúa vigente para los maestros que ingresaron al sistema después de la vigencia de la misma. ¿Escucharon esa expresión de Casaña? Esto es un reto brutal. Reto brutal, dice el exdirigente magisterial Edgardo Casaña. Yo solo espero no ver a los maestros en una década, en las calles todos, los maestros jubilados, exigiendo que se les pague su pensión mensual. Solo eso espero. Ese es el reto brutal a que se refiere Casaña. Mantener financieramente saludable con estas decisiones a una institución de previsión. Ojalá que lo logren. Y no verlos en una década andar exigiendo en las calles, ya con 60 y 70 años, que por favor páguennos la pensión, después de tener a un INPREMA fracasado financieramente. Esperemos a ver cómo evoluciona esto. Esperemos a ver cómo evoluciona esto. A propósito, estamos hablando del INPREMA, ahora hablemos de los resultados en el 2024 de la educación en Honduras. Al cierre del año lectivo, las autoridades educativas consideran que el balance es positivo, con un 98% de los 200 días de clases programados, con 1.833.000 alumnos en los centros escolares, una reprobación cerca de 90.000 alumnos y con una deserción de un poco más de 45.000 estudiantes. Estas dos últimas cifras menores que en años anteriores, aseguran. Bueno, la deserción siempre ha sido un reto para nosotros, pero gracias a los programas que la presidenta ha impulsado, como la matrícula gratis, la alimentación escolar, se ha reducido considerablemente también. El programa de alfabetización va camino a cerrar con broche de oro, consideran las autoridades educativas, que a principios del 2025 podrían declarar libre de analfabetismo a Honduras. Son más de 280.000 alfabetizados, eso para nosotros de verdad que es un número muy significativo. Vamos a seguir avanzando, pensamos que antes de que terminemos el primer semestre del año vamos a lograr declarar por primera vez en la historia del país a Honduras libre de analfabetismo. La sociedad civil aplaude los logros, pero le recuerda a las autoridades que no todo es color de rosa, porque cerca de 1 millón de niños en edad escolar está fuera del sistema y la falta de textos escolares se convierten en grandes desafíos. Tenemos 8 años sin tener textos escolares
y seguimos hasta a veces molestos de ver cómo el gobierno de la República está priorizando la construcción de cárceles, pero no ha sido capaz de priorizar el dotar de textos escolares a los niños. La matrícula gratis y la merienda escolar, dos componentes que ayudaron a mantener a los estudiantes en los centros de enseñanza, dice este exdirigente magisterial y actual diputado del Congreso Nacional, quien además consideran que los niños en edad escolar fuera del sistema es la cuenta pendiente en educación. Por supuesto, hay siempre ese faltante, cerca de 800,000 niños siguen estando fuera de las aulas de clase, no es algo que pase porque generemos atractivo o no desde las escuelas. Pasa por temas como la migración, la violencia, el desplazamiento interno, la desintegración familiar, que son temas ya de sociedad. Las autoridades remarcaron que en el 2025 el sistema de evaluación en las escuelas y colegios será 50% acumulativos y 50% examen, porque este año fue 70 acumulativos y 30 de examen, y aún así hubo muchos reprobados. Para mantener su economía personal y familiar, siempre es necesario buscar una motivación financiera. Esta vez hemos creado en Educación Financiera una lista con algunos consejos sobre finanzas que le permitan alcanzar ese objetivo. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Descarga, regístrate y disfruta lo que te gusta con la nueva app Club BP de Banpaís. Siempre de tu lado. Cree un mapa de visión financiera. Necesita motivación para empezar a mejorar sus hábitos financieros, y si elabora este mapa visual tendrá un recurso muy valioso para recordar sus metas. Defina objetivos financieros específicos. Utilice cantidades y fechas precisas, no solo palabras, para describir lo que quiere lograr con su presupuesto. ¿Cuántas deudas quiere pagar y cuándo? ¿Cuánto quiere ahorrar y en qué plazo? Escoja una frase positiva que será mini regla general al salir de compras. Por ejemplo, pregúntese, ¿es mejor este producto que va a comprar que ir a Cancún el año que viene? ¿O solo compro artículos que cuesten 100 lempiras? Mire usted que el paso hacia el sector Ticamaya fue interrumpido este jueves. ¿Por qué? Por la crecida del río Bermejo, que rebasó el paso provisional, afectando a miles de personas que transitan por esta importante vía de comunicación en San Pedro Sula. Hola. El río se creció rapidito, solo en pocas horas de lluvia, y se va a volver a salir de nuevo y las lluvias continúan. Eso afecta a todo el mundo, porque los que van a comprar sus productos, por ejemplo, la provisión, alguna emergencia a San Pedro, esto a algunos les dificulta, más también a los empleados de las maquilas y de todas las empresas que están afuera de aquí del centro de la ciudad. Estamos esperando que inauguren el puente, ¿verdad? Yo creo que en estos días el alcalde va a inaugurar el puente. Tenemos la fe y la esperanza en Dios, va, que así sea, porque sí necesitamos el puente urgentemente ya. Mire cómo está saliendo el río ya, ¿verdad? Y en efecto se está construyendo un puente, pero este se terminará posiblemente a inicios del próximo año. ¿Cuándo? Puede ser en enero, puede ser en febrero, con el objetivo de evitar la pesadilla que enfrentan los habitantes de la zona, quienes quedaron incomunicados durante la tormenta Sara, cuando la plancha cedió debido a la gran cantidad de basura arrastrada por las fuertes lluvias. Y en un calvario han vivido por 4 días los habitantes de Cofradía y personas que circulan por la carretera CA4 que conecta San Pedro Sula con el occidente. El cerro en el sector de La Empira continúa desprendiendo rocas por la saturación de agua a raíz de las fuertes lluvias ocasionadas por los frentes fríos registrados en el departamento de Cortés. Un riesgo que las personas toman al cruzar, pese a que maquinaria de la alcaldía municipal ha habilitado el paso interinamente. El desprendimiento de materia es constante, provocando largas filas de carros. ¿Asocia dónde es, verdad? Sí, unas filas enormes hace algunos días. Sí.
Hola, ¿qué tal? Para esta jornada de viernes, las lluvias se intensifican en algunos departamentos del norte de Honduras, específicamente el departamento de Cortés y Atlántida recibirán mayor precipitación. Y algunos municipios del departamento de Cortés, específicamente Puerto Cortés, Omoa, Cuyamel, recibirán valores superiores a los 100 milímetros en 24 horas, así que son valores importantes. Tela también con valores importantes, La Ceiba un poco menos y así disminuyendo hacia Colón. Pero la intensidad sobre el departamento de Cortés, específicamente porque el Frente Frío número 14 está de salida en la parte oriental, pero nos quedamos con un sistema, con una línea de humedad sobre nuestro territorio para esta jornada que estará aportando justamente esa lluvia y además de eso, pues la masa de aire frío que está en la parte de atrás impulsada por una cuña anticiclónica que nos mantendrá ráfagas de viento incluso superiores a los 70 kilómetros por hora en municipios del departamento de El Paraíso, aquí en la zona central, algunos municipios de la parte sur del departamento de Intibucá, Lempira o Cotepeque. La precipitación así estará acumulándose, alcanzando también en horas tempranas de este viernes zonas de Atlántida, pero también el departamento de Islas de la Bahía. Y luego se acumula fuerte, como ya lo vimos en el departamento de Cortés, mientras pues el oleaje con esos vientos en ráfagas, lógicamente se mantiene elevado en la mayor parte de la jornada y específicamente al norte de Colón, Islas de la Bahía y un poquito de gracias a Dios, superando los 5 metros, así que es un oleaje peligroso. Y toda esta humedad llega en momentos en que la misión Copérnicus ha adelantado que tendremos para el mes de enero próximo, pues mayor humedad en la región nororiental del país, en la que está lloviendo sobre mojado, y el pronóstico es que tendremos un enero bastante húmedo en esos sectores. Las temperaturas, pues con algunos descensos por debajo de los 28 grados a nivel nacional, con la excepción de la zona sur. Tomen en cuenta este pronóstico, cuídese mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. A continuación, las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. El cachiro débil Leonel Rivera Maradiaga sigue embarrando a los políticos al aseverar que sobornó a miembros de los partidos Libre, Liberal y Nacional. Sentencia condenatoria contra 15 reclusas por matanza de 46 privadas de libertad en cárcel de mujeres en Támara. Pero tribunal dice a Fiscalía que investigación quedó corta. Embajador Adobo ofrece apoyo para investigar crimen de ambientalista Juan López al recordar que pasa el tiempo sin avances significativos. Empresarios celebran iniciativa de ley de empleo presentada por Luis Redondo, pero en el gobierno dicen que propuesta los tomó por sorpresa, que van a analizarla. Sala Constitucional otorga amparo para jubilados del INPREMA con ley de 1980 y autoridades advierten de fuerte impacto en las finanzas de ese ente de previsión de los maestros.